Tengan ustedes muy buenas tardes. Les saluda con muchísimo gusto Irene Díaz Bazán. Gracias por estar conectados con Prensa Atlanta. Hoy tenemos un programa de inmigración bastante nutrido, así que queremos invitar a toda nuestra comunidad a compartir este programa y a mantenerse en sintonía. Tenemos a la abogada Joanna Cochran como cada semana para llevarnos al camino de la información. Ella también va a tener una participación individual en su canal de Cochrane, así que la pueden seguir más tarde para hacer otras preguntas que el día de hoy no podamos absolver. Abogada, buenas tardes, ¿cómo está? Hola, buenas tardes. Bien, todo bien aquí. ¿Y usted? ¿Todo bien? Bueno, la verdad que estamos preocupados, estamos recibiendo bastantes mensajes, emails, y hay un movimiento particular a través de nuestras redes sociales porque algunas personas se están quejando de ciertas situaciones con los detenidos. Hoy vamos a hablar, abogada, de los cambios en la ciudadanía, de la situación de los detenidos en las cárceles de inmigración y qué es lo que significa cuando una persona ya tuvo una deportación previa y posteriormente pues tiene un caso mucho más complejo. También vamos a hablar de qué significa cuando una corte de inmigración cierra un caso y esto en virtud a lo que le ha pasado o le está ocurriendo a nuestro colega Mario Guevara. Abogada, en principio queremos preguntarle cuáles son los cambios que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos ha implementado en cuestión de la naturalización o la ciudadanía para los inmigrantes a nivel global. Ok. Como ya lo venían anunciando, Servicios de Inmigración, que es la agencia donde tú aplicas para beneficios migratorios dentro de los Estados Unidos, UCIS, Servicios de Inmigración, anunció de que iban a, ahora sí que reformatear o modificar el examen de ciudadanía. Cuando tú estás aplicando para volverte ciudadano estadounidense porque has sido residente por tanto tiempo, te toca aplicar para ciudadanía. Uno de los requisitos es de que tú tienes que pasar un examen de historia de historia cívica y política de los Estados Unidos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que te tienes que poner a estudiar. Te tienes que poner a estudiar varias preguntas y tienes que contestar correctas un número de preguntas y así tú pasas el examen. Antes de que este anuncio se haya hecho, el, como era el examen, es de que te preguntaban 10 preguntas y tenías que contestar correctamente 6 para poder pasar el examen. Y uno dice, facilito, ok, eso sí, pero hay 100 preguntas en total que tú tienes que estudiar porque tú no sabes cuál de esas, cuáles 10 de ese banco de preguntas de 100 te van a preguntar. Entonces tú tienes que estudiarlas todas, no sabes qué preguntas te van a hacer ese día y pues no puedes estar mal preparados. Entonces, ese era el examen anteriormente, ahora sí que bajo la presidencia de Biden, ¿no? Y por muchos años antes de eso. Entonces, realmente Trump llega y en lugar de hacer un examen donde haya un banco de 100 preguntas, está él regresando a lo que él hizo durante la primera presidencia de él. Entonces, por si la gente no se acuerda, cuando él, en su primera presidencia, él decidió cambiar de 100 preguntas a estudiar a 120. Eran 120 preguntas. Y en lugar de que de que te preguntaran 10, el oficial te preguntaba 20 y tenías que pasar 12. Ese era el examen en la primera presidencia de Trump. Entonces ya ahorita me imagino que se quedó con esa idea de que vamos a volver a eso. Entonces, esta vez el UCIS, Servicios de Inmigración, ha anunciado de que van a ser prácticamente eh, el mismo nivel de dificultad, ¿ok? De cuando fue la presidencia primera de Trump. Hay dos versiones del test que tú vas a tener que estudiar. Uno que es la versión del 2008 y la versión del 2025. Entonces, se pone más complicado la cosa porque hay más que estudiar. O sea, ese es realmente el nivel de dificultad y muchos, ¿cómo se dice? Muchos fuentes de prensa, muchos reporteros han ahora sí que reportado que hay un aumento de preguntas que tienen que ver con el poder ejecutivo. So, se me hace un poco
en shock, ¿no? De que las preguntas que estén añadiendo a este examen tienen que ver con la presidencia, de qué es lo que hace el presidente, cuáles son los poderes del presidente. Entonces, muchas de esas son las nuevas preguntas que hay en este test y te la tienes que memorizar porque tienes que contestar correctamente la pregunta del oficial, si no, no vas a pasar ese examen. Lo que la gente también no sabe es de que si no llegas a pasar ese examen, no quiere decir que te denieguen automáticamente, ¿eh? Usualmente te dan una segunda oportunidad, te piden que regreses después. Sí te dan ahora sí que oportunidad de presentarlo una segunda vez, pero si ya no la pasas la segunda vez, ya perdiste esa aplicación. Entonces te van a denegar el caso y te van a decir, intente después, ya cuando estudie bien. Pero sí, ahora es más difícil, tienes que estudiar más preguntas y tienes que contestar correctamente más. Hay una salvedad para los solicitantes que son mayores de 65 años de edad, con al menos 20 años de residencia en los Estados Unidos, quienes van a tener todavía el examen simplificado de 10 preguntas. Esto es un poco una ayuda para los adultos mayores que se les puede dificultar aún más, especialmente porque el examen generalmente era en inglés, ¿verdad? Sí, y usualmente a los 65 años de edad, de todas maneras, se hacen un examen simplificado. Lo que sí es de que ahora sí que en esta versión de Trump 2.0 están diciendo que te van a dar a estudiar 20 preguntas. Seleccionas 20 preguntas y de ahí te van a hacer, es un banco de preguntas de 20, pero te van a preguntar 10. Entonces, eso es, y sí te dicen cuáles, o sea, te dicen cuáles 20 tú tienes que estudiar, pero no te van a decir cuáles de esas te van a hacer las preguntas ese día de tu entrevista. Entonces, eso es donde te vas a poner a estudiar. Entonces, usualmente eso sí, siempre ha sido así, de que a los 65 años te dan una versión simplificada del examen. Muy bien. Tenemos en pantalla, he compartido la página del UCIS, y esto es precisamente un comunicado que se publicó en esta página oficial del gobierno hace 6 días, precisamente, donde habla de esta implementación que tendría o entraría en vigor a partir del 25 de octubre de este año 2025, o sea, ya prácticamente en 4 semanas, abogada. Sí, 20 de octubre. Sí, 20. el 20 de octubre. Sí, quiere decir que si tú no has sometido una aplicación de ciudadanía, ¿ok? Todavía nos estamos, ahora sí que rigiendo con la versión anterior. Entonces, a partir de octubre 20, la persona que someta una solicitud que llegue a la oficina de UCIS a octubre 20, esa es la nueva versión del test. ¿Ok? A partir de octubre 20. Entonces, si tu aplicación llegó a UCIS octubre 19, todavía estás bajo el test actual, que es el más fácil. El más fácil. Si tu solicitud llegó octubre 20 o después, entonces te vas a tener que ahora sí que atener o estudiar la versión un poquito más difícil de ese test, que es la que anunció Trump. Muy bien. Gracias, abogada. Algunas personas dirán por qué ahora es tan complicado o es más complicado el examen, pero usted lo acaba de decir inteligentemente que realmente hay que estudiar más. ¿Cuáles son las metodologías que usted podría aconsejarle a un inmigrante o a un cliente para, digamos, retener mejor las respuestas? Algunos somos un poco más estudiosos de la historia de los Estados Unidos, del civismo, de cómo se han desarrollado los procesos gubernamentales en los Estados Unidos, pero para aquellas personas que incluso no dominan bien el idioma inglés, ¿cuál sería, digamos, el mejor consejo? Ok, tienes que tomarte esto con seriedad. Ok, número uno, porque no quiere llenar todo el formulario y pagar dinero y perderlo nada más porque sí. Entonces, hay muchos buenos recursos y materiales para estudiar para el examen de ciudadanía. La verdad, muchos de ellos son gratis. Los puede usted encontrar en YouTube. De hecho, hay mucha gente que estudia de esa manera. La propia agencia de UCI, Servicios de Inmigración, tiene también flashcards. Son tarjetas de estudio, ¿no? Tarjetas de estudio con donde de un lado está la pregunta, del otro lado está la respuesta. Hay una guía de estudio también que está guardada como un documento PDF en el sitio web de Servicios de Inmigración, pero igual mucha gente hace muchos videos que están honestamente
disponibles al público en YouTube y también en manera de audio. So, si usted, y la verdad aquí depende de la persona, porque hay muchos de nosotros que somos más visuales. Yo, por ejemplo, personalmente yo soy muy visual. Yo necesito estar viendo algo para aprenderlo. So, hay gente que no, hay gente que prefiere estar escuchándolo, ¿verdad? So, entonces, tú puedes hacerle download, tú puedes bajar el audio de las preguntas y las respuestas y estudiar de esa manera. Ok, eso también está disponible en en el mismo sitio web de UCIS, o también tú puedes igual meterte a YouTube y bajar eso y escucharlo en, no sé, mientras uno limpia la casa, corre, qué sé yo. Entonces hay muchos, ahora sí que hay muchos materiales que uno puede usar para eso. Muy bien. Abogada, para redondear un poco nuestras ideas, son 120 preguntas ahora, son 20 preguntas más del examen anterior. Y la abogada también lo acaba de decir, si usted sometió su solicitud, que realmente es la forma N400, la que el solicitante, en este caso el inmigrante, que ha cumplido ya con los requisitos de la residencia, e incluso que puede demostrar a través del pasaporte si ha tenido entradas o salidas en los Estados Unidos, hay un tiempo que debe cumplir con el gobierno, ¿verdad? Y es también el tema de que las 120 preguntas van a tener que ser prácticamente dominadas por el solicitante. Sí, y son en inglés, ok, entonces, porque acuérdense que no solamente tiene que estudiar y responder estas preguntas en inglés, pero la entrevista en sí va a ser completamente en inglés. Desde el momento que usted lo llaman para que pase a la oficina del oficial, todo es en inglés, ok. Está usted teniendo una conversación con el oficial en inglés, le van a leer todas las preguntas que usted contestó en el formulario completamente en inglés, usted las va a tener que responder en inglés. De ahí hasta que termine ahora sí que la entrevista. Entonces, sí, son como 20 minutos de tu vida. No es mucho, no va a ser una entrevista muy larga, honestamente. Pero va a ser completamente en inglés, a menos que califique para una excepción, porque hay excepciones para algunas personas, muy limitadas, pero hay algunas excepciones. Si no cae usted en ninguna excepción, usted va a tener que hacer el proceso completo en inglés, no hay de otra. Muy bien, gracias, abogada. Última pregunta con este tema. ¿Cómo debería comportarse una persona que se presenta a su examen con un agente de inmigración? De por sí, la persona está un poquito tensa, está un poquito nerviosa, los agentes a veces no son muy amables, todo lo contrario, son muy serios. ¿Y cuál debe ser el comportamiento del solicitante, en este caso del alumno que va a dar el examen? Sí. Lo primero es siempre ser respetuoso con el oficial, ¿ok? Aunque el oficial esté comportándose de manera medio grosera, medio seca con uno, lo que le digo a mis clientes es, son 20 minutos de tu vida, jamás vas a volver a ver a esta persona, aguántate por 20 minutos. ¿Ok? Entonces, sí, esta no es una ventanilla de servicio al consumidor, o sea, no. Entonces, lo único que tú tienes que hacer es llegar, contestar y salirte de ahí, eso es todo. Ahora, hay límites, porque también hay oficiales que, cruzan un límite y que sí están haciendo preguntas inapropiadas, preguntas que podrían ser de estereotipo de profile racista. Eso sí pasa, ¿ok? Hay oficiales que están tratando a uno de cargarlo con algún tipo de fraude, diciendo que estás mintiendo. Entonces, cuando llegue a ese punto, tú puedes hacer dos cosas. Puedes pedir hablar con el supervisor del oficial, ¿ok? Siempre puedes pedir hablar con el supervisor. En lo personal, yo siento que eso no lleva a nada. Entonces, o dos, puedes parar la entrevista ahí mismo. Decirle al oficial que quieres momentito, quieres parar la entrevista, que te den otra fecha para que regreses con un abogado y lo van a hacer. Entonces, no tienes que continuar. Si piensas que, es lo que le digo a la gente, si tú piensas que esa entrevista no está yendo muy bien, estás metiendo la pata o el oficial está tratando de, no sé, de encontrarte algo o de decir que tú estás cometiendo algún tipo de error o fraude, es cuando deberías de decir, ok, momento, ¿sabe qué? Quisiera parar la entrevista y volver con un abogado. Entonces, tú tienes derecho a pedir eso y te lo deberían de dar, ¿ok? Te lo deberían de dar. No he tenido alguna persona hasta ahorita, ningún cliente donde le diga yo eso que le hayan dicho que no. Entonces, esa es otra estrategia para tú no seguir con la entrevista, porque si sigues con esa entrevista y realmente no te va bien, lo que va a pasar es que te van a denegar el caso. Y entonces ahí ya no vas a, algunas veces no puedes apelar, algunas veces tienes que empezar desde cero. Entonces vas a tener que pensar, ok, sigo sabiendo lo que sé ahorita o mejor
tomo precaución y regreso después ya más preparado, sí. Muy bien, gracias a la abogada Joanna Cochran. Estamos hablando de los nuevos cambios que se han implementado para el examen o test de ciudadanía. Este es el proceso más importante, creo, para un inmigrante, porque no solamente es el momento cumbre de toda persona que ha decidido quedarse en suelo estadounidense, es mucho más que un saludo a la bandera, es una ceremonia importante, pero previamente hay que rendir un examen y todo es en inglés. Así que es mejor que se prepare. Tengo una pregunta para usted. ¿Es conveniente que un inmigrante se presente al examen con un abogado o no? Sí, sí, yo, es que el abogado no es algo que lo pueda perjudicar a uno. Entonces, claro que sí, claro que sí es conveniente si puede, si usted puede, solventar porque tampoco va a ser de gratis, ¿verdad? Si puede solventar ese gasto, su situación le permite, no está de más, no estaría mal que fuera con un abogado. A veces es que, y luego la gente piensa que tiene un caso muy fácil y que todo le va a ir bien y resulta que el oficial que tienen es quien los está metiendo a uno en problemas. No es necesariamente el cliente. El cliente no tuvo la culpa, es el oficial que les tocó, que fue un mal oficial o un oficial que no fue muy buena gente, ok, y está tratando de hacerle difícil el caso a uno. O sea, si va un abogado contigo, hay menos probabilidades de que el oficial esté comportándose de manera inapropiada. ¿Ok? Un abogado puede interceder por ti cuando están haciendo preguntas que uno considera que no vienen al caso o que son inapropiadas o que te estén tratando de mala manera. Un abogado está ahí. El otro papel que toma un abogado a la hora de una entrevista es, aunque yo no diga nada en una entrevista, porque a veces me ha tocado así, que yo no digo, no me toca decir nada porque el cliente está haciendo un excelente trabajo. Qué bien. Pero yo estoy de ahí tomando notas. Yo tomo notas de todas las preguntas que hace el oficial y de todas las respuestas que da la persona. ¿Por qué? Porque ya me ha tocado que la gente que va a las entrevistas sin abogado, resulta que luego les llega por escrito una decisión de inmigración diciendo que a la hora de la entrevista la persona dijo esto o esto fue lo que pasó y resulta que nada de eso pasó. ¿Ok? A veces, ¿y qué vas a hacer tú? Es tu palabra contra la palabra del oficial. Si no hubo ningún otro testigo, no hubo un abogado contigo, es tu palabra en contra del oficial. Por eso también es importante tener un abogado contigo a la hora de la entrevista para que tú puedas pelear lo que sea que se esté diciendo, para que no te estén levantando falsos, pues es a lo que voy. Entonces, ahí tienes a alguien más de testigo. Eso también es valioso para tenerlo contigo. Un abogado, por supuesto, no puede responder las preguntas de historia de los Estados Unidos, de los aspectos cívicos y todas esas 120 preguntas que van a ser cotejadas y que el oficial elige cuál va a ser la pregunta. Usted, o sea, los abogados de inmigración no pueden, solamente tienen que encargarse de No, porque vigilar que respete sus sí, el derechos. que tiene que pasar el examen es el cliente, no uno. Sí, usted tiene que responder estas preguntas. Yo estoy ahí para responder preguntas, por ejemplo, que son más complicadas, como por ejemplo, digamos que el oficial esté diciendo, a ver, yo veo aquí que usted fue arrestado por tal y tal y dice que la disposición fue, caso cerrado. ¿Qué significa eso? El cliente no va a saber qué significa eso. Entonces ahí es cuando yo digo, ok, significa que esto fue lo que pasó en la corte, tenemos documentos de esto, presentamos evidencia de esto y ya, ahí resolví el tema. ¿Me explico? Y ya me vuelvo yo a sentar y me hago para atrás y ya dejo que siga la entrevista. Entonces esa es la extensión de mi participación en la entrevista. Alguna pregunta que es complicada, que tenga que ver con legal, o el proceso del caso, yo la contesto. Entonces, pero las preguntas del examen de ciudadanía y la de inglés, obviamente las tiene que pasar el solicitante, ¿sí? Porque es tu examen de tu sabiduría, que tú sabes, no lo puede contestar nadie más por ti. Claro. Abogada, o sea que la gente puede mencionar, hacer algún aspecto de legajo del expediente del solicitante. No entendí su pregunta, O Irene. sea, usted acaba de decir, puede hablar de algún momento crucial del inmigrante. Por ejemplo, si una persona tuvo una situación legal durante su proceso de residencia a la ciudadanía, el agente tiene el derecho de tomar ese file y comentarle, oiga, en tal fecha a usted lo detuvieron o lo arrestaron. ¿Tiene derecho de hacer algo así?
Uy, déjame le explico. Es que la entrevista de ciudadanía o naturalización, ¿ok? Es el background check, es el más profundo de todos. Es el último, es el peldaño, el último paso, y es el más intenso porque le van a checar todo. ¿Cómo usted obtuvo residencia? ¿Cuántos expedientes de inmigración tiene usted? Todo eso. Es más, me ha tocado a mí ver, estos no son clientes míos, pero vinieron a hacer una consulta conmigo, ya tiene mucho tiempo, que a la hora de que una persona fue a su entrevista de naturalización, resultó que la manera en que esa persona arregló residencia fue por parte de un matrimonio, ¿ok? Y resultó que el esposo por el cual la clienta agarró residencia, resultó que el esposo ni siquiera había nacido legalmente en los Estados Unidos. O sea, así de extenso es el background, ¿se da cuenta? Que el problema ni siquiera fue el solicitante de naturalización, fue el esposo por el cual ella arregló la residencia hace muchos años. Le encontraron al señor de que el acta de nacimiento de él de Texas no era, aparentemente no parecía válida. Entonces, le van a checar a usted de todo, de todo. Entonces, tiene usted que tener, ahora sí que si usted tiene un caso complejo, estaría bueno tener copia de todo su expediente antes de presentarse a su entrevista de naturalización, porque le van a hacer preguntas de cualquier cosa que sea una discrepancia o que se vea fuera del lugar, pues entonces usted tiene que estar preparado de cómo contestar esas preguntas. Sí, hay gente a la que no le conviene naturalizarse porque tiene un historial muy complejo o hay muchos riesgos involucrados, entonces, pero todo eso se habla con un abogado antes de usted presentarse allá porque le van a buscar de todo. Va a ser es una revisión profunda, entonces tiene usted que estar preparado y consciente de qué es lo que hay en el historial suyo. Muy bien. El número de preguntas del banco se amplía de 100 a 128, de 100 a 128, y se preguntará a la mayoría de los solicitantes sobre las 20 preguntas en lugar de 10 para aprobar, requiriendo al menos 12 respuestas correctas. Vuelvo y repito, el número de preguntas se amplía de 100, que normalmente tenía el test de ciudadanía, a 128. Se va a preguntar a la mayoría de los solicitantes sobre 20 preguntas en lugar de 10 para aprobar. Esto se requiere al menos 12 respuestas correctas. Y algo que no hemos hablado, abogada, es que también esto va a significar que el momento de la entrevista para el test de ciudadanía va a ser más amplio, es decir, más tiempo, más tiempo de estar frente a un agente de inmigración. Particularmente les cuento que mi examen de ciudadanía fue hace muchísimos años, fue sumamente fácil para mí, creo que me hicieron apenas 3 preguntas, y yo recuerdo, y siempre lo he comentado con las personas y amistades que se van a convertir o están aplicando a ser ciudadanas, yo traté de hablar, por ejemplo, del clima. El día de mi examen estaba lloviendo totalmente y la gente de inmigración no fue amable conmigo. Y me comprendí que yo no, lo que usted acaba de decir, no había ido yo a hacer una visita social a un departamento, a una institución federal de los Estados Unidos. Y hay que tener en cuenta eso. Seguramente yo era mucho más joven y era mucho más inmadura e impertinente, ¿verdad? Sí, sí, y hay que restringirse, hay que controlarse, sí, porque esto es muy importante, el objetivo es muy importante, entonces tiene que ceder un poquito. Ajá, si el oficial está siendo medio grosero con usted, ok, siempre y cuando no se cruce una línea muy importante, tiene usted que tolerar eso, ok, eso es lo que yo le digo a las personas, sí. Muy bien, ahí está la información. Le agradecemos a todas las personas. Vamos a hablar de un tópico muy importante, pero voy a leer estas preguntas. El próximo tópico es sobre los casos de deportación y los casos que una corte de inmigración lo cierra. Vamos a venir con eso, pero vamos a dar lectura a estas preguntas. Lino, como siempre, está conectado y nos dice, te pueden hacer preguntas que no están en el cuestionario. Esa es una excelente pregunta, Lino. Gracias. Claro que sí, te pueden hacer cualquier tipo de pregunta. Ojo, excepto, en mi opinión, preguntas que son inapropiadas, preguntas que tienen tonos racistas, esas son preguntas que no vienen al caso.
Ejemplo, aunque esta no es una entrevista de naturalización, la verdad, no me ha tocado hasta ahorita, la verdad, una pregunta inapropiada en una entrevista de naturalización, pero en una entrevista de residencia, una vez, y esta era una pareja de casados que estaban aplicando, obviamente uno estaba aplicando para residencia basado en el matrimonio con un ciudadano, ¿no? Entonces, una de las preguntas que le hizo el oficial a mis clientes fue, ¿cuándo fue la última vez que ustedes tuvieron relaciones? ¿Ok? Entonces, ¿qué es eso? A mí se me hace es una pregunta inapropiada. ¿Ok? Inapropiada. Antes de yo dar la objeción, todo el mundo se echó a reír. Entonces ya, ok, bueno, suena Bueno, como que no tiene ningún problema con eso, ok, adelante. Pero ya ese es un ejemplo, o sea, ese es un ejemplo de la pregunta que, o sea, no es algo, no, porque hay un punto en lo que dices, le tienes que explicar al cliente que sí, el oficial te puede hacer cualquier tipo de preguntas, pero hay preguntas, la verdad, que tú dices, eso no te importa. Entonces, esa fue una de esas preguntas. Y en mi opinión, no tiene usted por qué responderlas, pero bueno, esa vez nadie tuvo ningún problema, o ya lo dejé ir y esa persona es ciudadano el día de hoy, todo salió bien. So, sí. wow, wow, sí, es complicado, especialmente porque uno no sabe, es como unas citas ciegas, no sabes lo que te van a preguntar realmente. Y usted acaba de decir algo muy diligente e inteligente, hay que dominarse, o sea, hay que dominar las emociones, hay que saber que uno está yendo a una institución, hay que ir muy preparado. Yo no soy abogada, por supuesto, soy solamente una periodista, pero cuando me hacen preguntas yo les digo, trata de estudiar lo máximo posible. Yo me acuerdo hace muchos años, no sé si ahora viene así, de repente usted está más informada que yo, venían unos CDs que uno los ponía en el auto y podías escuchar el examen y las respuestas. No sé cuál es la dinámica ahora de cómo uno puede estudiar. Creo que hay files en YouTube Bajas el audio. y Ahora marcas es nada más en el teléfono. bajas el audio. Claro. Vamos a leer las preguntas, abogada. Dice Santiago Zavala, nos manda muchos saludos. Gracias, Santiago. Dice Data Solutions, excelente tema. Por favor, una consulta en cuanto al examen cívico y de inglés. ¿Qué estrategias recomienda para personas mayores o con dificultades de aprendizaje que buscan aumentar sus posibilidades de éxito? Esa es una excelente pregunta. Ahí la vamos a Ok. poner en un full screen. Ahí está. Sí, en una persona que va a tener un poquito más de dificultades memorizándose el contenido, porque sí es bastante. Sí, bueno, si nunca has realmente has lidiado con temas cívicos, sí te va a parecer bastante, ¿ok? Entonces, si nunca has tenido esa experiencia, te va a ser un poco más difícil. Lo más recomendable hay gente que estudia bien sola y hay otra gente que prefiere hacerlo con alguien más. O si tú tienes una otra persona la cual te puede ayudar para repasar las preguntas y respuestas del examen, sería ideal. O sea, la verdad, tener ahora sí que un amigo o un familiar que te ayude a repasar las preguntas, ¿ok? Que te haga tu ronda de preguntas, a ver, siguiente pregunta, y te dé tu calificación y ya luego dejas pasar otro día, ¿no? Porque también no te vas a bloquear si lo estás haciendo tanto tiempo en un día. Que te pregunte otro día otro set de preguntas y a ver cómo le haces. Entonces, estar estudiando con alguien más, eso a mí me parece es una buena idea. Ahora, hay gente con dificultades de aprendizaje, esa es otra cosa. Si tú piensas que eh, o si tú sabes que tú o que algún conocido tuyo tiene realmente un problema, una condición médica seria, problemas de aprendizaje, problemas de memoria, y es algo que está documentado, tú puedes pedir una excepción médica. De hecho, ¿ok? Tú puedes pedir una excepción médica para que no te hagan tomar el examen, pero tiene que ser algo documentado y un doctor tiene que llenar una forma, un formulario específico para hacer eso. Se lo tienes que presentar al oficial de inmigración y el oficial de inmigración es el que tiene la discreción de aceptar tu razón por la cual no puedes presentar el examen, pero también tiene la discreción de decirte que no, ¿no? O sea, entonces, ese es el riesgo que vas a tomar. Pero si tienes la oportunidad de presentar una excepción basada en una razón médica. Excelente, excelente pregunta y una excelente respuesta. Eso es algo que puede ocurrir. Ahora, una persona incluso
que ha hecho el trámite para obtener la naturalización o ciudadanía pudo haber tenido alguna dificultad, algún accidente en el transcurso de la solicitud al día del examen también, ¿no? Sí, claro que sí. Eso puede ser cualquier, en, eh, te puede pasar en cualquier momento, pero sí necesitas documentación para eso y buena documentación, ¿ok? Eso porque luego, también el trabajo de un abogado es revisar los documentos que tú presentas, porque si el abogado no está convencido de los documentos, mucho menos el oficial, ¿ok? Entonces tiene que tener buena documentación específica de cuál es la razón por la cual esta persona tiene dificultades de aprendizaje, porque tampoco es de que tu doctor va a escribir una oración así, esta persona no puede aprender inglés. No, o sea, necesitas especificar el doctor cuáles son las condiciones médicas, cómo esas condiciones afectan el aprendizaje y por qué no puedes tú estudiar 128 preguntas o por qué tú no puedes hablar el inglés, sí, entonces tiene que ser muy específico y a veces los doctores, la verdad, no hacen un buen trabajo llenando ese formulario. Ya me ha tocado. Entonces tengo que regresar y decirles, no, hágalo otra vez, por favor. Porque necesitamos ser más específicos. Entonces, sí, eso también es otra batalla que se tiene que tener con el doctor. Muy bien, gracias. Estamos con la abogada Joanna Cochran hablando de los cambios para el examen de ciudadanía de los Estados Unidos, que se amplió a 128 preguntas. Estamos respondiendo las preguntas, nos dice Frank Gonza, dice, oh, wow, esto sí es complicado respecto de los riesgos. Y también nos dice, hay material en Internet, la abogada lo acaba de explicar, ¿sí? Siempre hay material de Internet. Incluso hace un momento compartí esta página del UCIS, donde está en inglés, yo lo busqué en inglés, me imagino que también está en español, para que las personas estén un poquito más informadas de lo que se trata. Y acá digo que si hay material en Internet respecto a los exámenes de naturalización. Hay lugares donde pueden enseñarte sobre el examen de ciudadanía. Sería ideal eso. Sí, hay talleres. Hay talleres que tú puedes, muchos de ellos, la verdad es que esto también depende del estado, pero y me imagino que muchos de ellos fueron cancelados bajo Trump, pero, porque se les cortó el funding, ¿cómo se dice? El, Fondos, los sí, subsidios, los sí, los subsidios. fondos. Entonces, hay talleres que los subsidia el Estado o el gobierno federal para que enseñen sobre el examen de naturalización. También hay organizaciones sin fines de lucro que hacen este tipo de talleres. Entonces, pero tendría obviamente tú que ir y hacer tu investigación independiente, ¿verdad? Con esas organizaciones para ver cuándo está uno de esos talleres disponibles. Pero sí, esa es una opción. Excelente. Gracias, abogada. Vamos a ver qué otro tenemos acá. Dice acá que está confundido, pero cuando vas a ir a dar el examen de ciudadanía, también pueden hacerte problemas. Supuestamente ya era residente y deberían tener un poco más de respeto, pero en una entrevista antes del examen pueden darme una pregunta complicada. Sí, la abogada lo acaba de decir. Sí, y recordemos el caso muy sonado de Mahmoud Khalil, que es él es o era, no sé en qué quedó su caso, pero lo pusieron en proceso de deportación después de que fue a asistir a su entrevista de naturalización. ¿Se acuerdan de por qué? Y lo detuvieron y lo trataron de deportar. La verdad es que no sé en qué quedó el caso de él, si realmente lo terminaron deportándolo, pero cuando se presentó su examen de naturalización, estaban ahí listo para detenerlo a él y denegarle la naturalización y hasta tratar de quitarle la residencia a él. ¿Por qué? Por su supuesto apoyo a grupos pro-palestinos. ¿Ok? Entonces, y esa persona era residente. Entonces, créeme que no. El hecho de que tú seas residente no es algo que te va a proteger completamente. Hasta que no seas ciudadano realmente, no es de que vas a respirar en calma. Entonces, tú todavía tienes que andar checando qué tipo de cosas en tu historial te pueden meter en problemas, porque sí, llegar a la entrevista de naturalización no quiere decir
que todo va a salir bien, depende del caso. Entonces, esta persona, y la verdad es que nadie se lo esperaba, no estoy diciendo que es la culpa de él, ¿no? Nadie se esperaba de que iban a empezar a tratar de deportar a alguien por apoyo a grupos a favor de Palestina. Esto es algo que empezó ahorita en esta administración y lamentablemente le tocó a este muchacho, ajá, cuando se presentó a su entrevista de naturalización. A propósito de ello, abogada, hablando con una colega periodista, me decía, todo lo que uno publica a través de las redes sociales y está solicitando cualquier proceso a los Estados Unidos, al gobierno, bajo esta administración actual, es de cuidado. No solamente es de cuidado con lo que cubres, con lo que dices, con lo que cuestionas, sino con tus dinámicas de trabajo. En este caso, si una persona está solicitando la ciudadanía de los Estados Unidos, está pidiéndole la anuencia al peldaño quizá más importante, como usted lo acaba de decir, ¿podría una persona durante una entrevista, por ejemplo, recibir la negación del agente federal y que le cuestione sus redes sociales? Tú estás pidiéndole al gobierno de los Estados Unidos que te dé el estatus de ciudadano de los Estados Unidos, más sin embargo tú estás en contra de tales y tales situaciones. ¿Podría ocurrir algo así? Sí, claro que sí. Eso es algo, las redes sociales es algo que te van a checar cuando tú vas a una entrevista, ¿ok? Entonces tú tienes que asumir que nada de lo que pones en las redes sociales es privado. Yo sé que hay gente que dice, no, yo mi perfil lo tengo privado. Ok, sí, pero tú realmente sabes quién es tus amigos que tienen acceso a tu perfil, ¿tú sabes quiénes son los amigos de ellos? So, sí, no. Entonces tú tienes que asumir que lo que está en tus redes sociales o lo que está en algún sitio web sobre ti, porque luego hay gente que se mete en problemas por publicaciones que hicieron cuando eran estudiantes. Eso es ahorita muy sonado ahorita, ¿no? Gente que fue autor de algún reporte o publicación a favor de Palestina, por ejemplo. Esa gente se está metiendo en problemas ahorita, ¿no? Entonces, no necesariamente redes sociales, es cualquier cosa que tú pongas allá afuera en el internet, ¿ok? Tú fuiste a la protesta de tal asunto y ahora hay una foto tuya ahí en el internet, con una pancarta que dice Libera Palestina, ¿no? Ese va a ser un problema ahorita, bajo esta administración. Entonces tienes que tener mucho cuidado de, no estar poniendo cosas medio riesgosas. Ahorita de los temas que son un riesgo ahorita con esta administración. El otro es lo del asesinato de Charlie Kirk. Esa es otra excelente ejemplo de cosas que tú no deberías estar opinando porque te van a meter en problemas con esta administración. O sea, no estoy diciendo que la administración esté bien en hacer eso, ese es otro tema, ¿ok? Pero la realidad es de que si estás posteando o poniendo cosas en el internet sobre ese tipo de asuntos que son bastante delicados ahorita para la administración, te vas a meter tú en problemas. Entonces, ¿para qué? ¿Cuál es la necesidad de estar haciendo eso? Gracias, abogada. Gracias por recordarlo. Y bueno, aunque parece que hay libertad de expresión, en este momento eso está bajo un tamiz de la duda, ¿no? Este caso del influencer republicano que ha tenido muchos adeptos, lamentablemente la naturaleza de los hechos pues ha sido bastante fuerte y no voy a hablar específicamente de eso, pero sí sabemos que incluso presentadores de televisión que han emitido sus juicios de valoración o desvaloración han sido despedidos sobre este caso en particular. Así que hay que ser muy cuidadosos con los mensajes que emitimos a través de las redes sociales, ser muy responsables y, como usted lo acaba de decir, abogada, asistir a estas marchas. Aquí en el estado de Georgia hay un grupo socialista que está convocando permanentemente a estas marchas. Creo que una decisión inteligente sería mejor no congregarse y evitar estas situaciones que lo pongan en riesgo, especialmente si es un inmigrante que está tocando la puerta del gobierno y decirle, por favor, denme la residencia, denme la ciudadanía. Sí, correcto. Si no tienes un estatus
Y hasta, y yo iba a decir permanente, pero la verdad es que ni eso. Si no eres ciudadano, ok, si no eres ciudadano estadounidense, ahorita no te deberías estar metiendo en ese tipo de temas. No es el momento, no es el momento. Allá que se la jueguen, en las Cortes Federales a ver si el presidente tiene la autorización para estar haciendo lo que está haciendo. Ok, eso es muy aparte, pero ahorita la realidad es de que si tú te metes en alguno de esos temas, Palestina, el asesinato de este activista, este republicano, eso te va a meter en problemas. Entonces, trata de evitar estar en el lugar equivocado o estar poniendo cosas en el Internet que te van a meter en problemas. Muy bien, gracias, abogada. Tenemos acá, hay una pregunta, dice, ¿hay alguna alternativa de inclusión al examen para blind and deaf persons? Oh, bueno, sí, la abogada ya más o menos para personas ciegas o sordas, si hay alguna alternativa de inclusión. Muy buena pregunta. Sí. Sí, es buena pregunta. Y la otra cosa también es, bueno, me voy a meter al otro, es gente que no sabe leer y escribir. Esa es otra cosa, porque también me ha tocado. Pero a ver, personas que son, que no pueden ver, no pueden escuchar. Técnicamente sí puedes pedir una acomodación especial a la hora de tu entrevista, ¿ok? Am, en lo personal, en lo que yo he visto, es muy difícil porque mucho esto es discreción del oficial, ¿ok? Que está haciendo la entrevista. Es muy difícil, la verdad, de que te acepten la acomodación. Entonces, a mí no me ha tocado en lo personal alguien, igual para una persona que no sabe leer y escribir, imagínate, o sea, ¿cómo vas a pasar ese examen? No, no puedes hacerlo. Igual pedimos una acomodación. En ese caso, me acuerdo que ese cliente también tenía una condición médica. Pero en la descripción, el oficial dijo, no, no le vamos a dar la acomodación a esta persona. Entonces, no me ha tocado mucho éxito personalmente con casos que requieren acomodaciones especiales de ese tipo, la verdad. Sí. Gracias. Y me imagino que bajo esta administración va a estar un poquito más difícil, pero sí. Bueno, es lo que nos está tocando vivir. Y yo le agradezco bastante a la abogada Joana. No hemos terminado todavía, tenemos un poquito más de preguntas por ahí. Antes de pasar al próximo tópico, quiero recomendarles a nuestra audiencia, a las personas que están conectadas, que pueden compartir esta entrevista digital. La primera consulta con el bufete de abogados Cochrane es completamente gratis. Puede llamar al 770-817-7581. 770-817-7581. Ahí se lo vamos a dejar unos segundos para que nuestra comunidad pueda tomar nota, puede compartir este programa con sus familiares, con sus amigos, digan lo que lo vio aquí en Prensa Atlanta. Constantemente estamos desarrollando temas de inmigración, tópicos, consejos, sugerencias para nuestra comunidad y especialmente en este momento de tensión migratoria donde quizá los inmigrantes se sienten un poco desalentados de iniciar nuevos procesos, pero como le decía una amiga la vez pasada, que tiene más de 15 años de residente permanente, le preguntaba por qué no has hecho tu ciudadanía y uno de los factores que ella me decía fue, tengo miedo del examen de ciudadanía. Por eso que estamos haciendo este programa en virtud también de la nueva implementación de 128 preguntas para el examen de ciudadanía completamente en inglés. Las cosas se han puesto un poquito más complicadas, sí, efectivamente, pero esto no quiere decir que usted no tenga el derecho y el rigor de prepararse con tiempo. También aumentó la tarifa del examen de ciudadanía, abogada. Que yo sepa, no. Porque acaban de aumentar las tarifas recientemente y creo que ahorita con este anuncio nada más era el contenido del examen, pero no la tarifa como tal. Muy bien. El número de preguntas sí aumentó de 100 a 128. De 100 a 128. Vuelvo y repito, hay que aprenderlas bien y el número que hay que aprobar también aumentó. Así que ahí tenemos la información en el banner. Gracias, abogada. Entremos de lleno a hablar de los casos de los detenidos de inmigración y qué quiere decir cuando a una persona le cierra una corte de inmigración su caso. Hace unos días, de hecho, ayer estuvimos en una conferencia de prensa virtual
con ACLU, que es la Unión de Libertades Civiles de los Estados Unidos, que están evaluando la situación de nuestro colega Mario Guevara y se comentaba sobre que su caso ha sido cerrado por una corte de inmigración. ¿Qué quiere decir eso? Necesariamente que hay una deportación, y ahora sí hablo en general. ¿Qué quiere decir cuando una corte de apelaciones de inmigración cierra un caso? Es que eso quiere decir diferentes cosas a diferentes personas. El hecho de que por ejemplo, si todo lo que sabemos es del caso de Mario Guevara, de que su caso fue cerrado en la Corte de Apelaciones, no me dice nada. Solamente me dice que él ya no está, ya no tiene un caso abierto, no tiene un caso activo en esa corte, pero no necesariamente quiere decir que le fue bien o que le fue mal. Entonces, hay tribunales que cierran tu caso o te lo desestiman, ¿ok? Que quiere decir que te sacan completamente de este proceso de deportación. Ya no estás en ningún proceso de deportación, ya eres en Sí. cierto sentido libre. Ajá, libre, ¿no? Entonces, dudo mucho que este sea el caso de Mario. ¿Ok? Porque si no, me imagino que estuviera el libre, ¿no? Entonces, te pueden también cerrar el caso porque ya perdiste tu caso y entonces te lo cierran porque ya no hay nada más que pelear. Okay. Por eso es que depende mucho de los detalles de la persona. El otro es un cierre administrativo, que no es un cierre total. ¿Ok? Hay cierres totales y hay cierres temporales. Un cierre administrativo es un cierre temporal de tu caso. Te lo están congelando o poniendo en un inactivo, pues todavía existe, ahí está, pero no se está moviendo el caso. No tienes una fecha de corte, lo están suspendiendo temporalmente. Entonces, ese tipo de cierres se llaman cierres administrativos. Así que depende, la verdad, mucho de cuáles son los detalles del caso. No vamos a poder saber hasta no leer la orden del tribunal. ¿Qué es lo que hizo el tribunal? Está ahí mismo en la decisión escrita del tribunal. Sí. Hablemos, abogada, de las situaciones que están atravesando algunos detenidos en centros migratorios. Hemos recibido varias quejas a lo largo de las últimas semanas donde familiares de los detenidos se quejan de una serie de situaciones, especialmente que estos agentes probablemente son déspotas con los detenidos, que su número de llamadas telefónicas se reducen o que los ponen en confinamiento o aislamiento. Sí, y la verdad es de que, bueno, yo he manejado casos de inmigración por más de 11 años ya, 11, 12 por ahí. Para mí esto no es nada nuevo. Eso ha sido de años, de años. Entonces, ahorita es más sonado, pienso yo, porque están deteniendo a mucha gente en el pequeño transcurso de tiempo que ha estado Trump como presidente. Entonces, pero de que el staff, el personal de los centros de detenciones se han comportado de esta manera, eso ya es de años, ¿ok? De años. Ahora, hay límites, ¿ok? O boundaries, sí, pues sí, hay límites que el personal del centro de detención no debería de cruzar. Por ejemplo, cuando el trato hacia ti llega a violar tus derechos constitucionales, llega a ser cruel, llegan a denegarte, por ejemplo, acceso a visitas. ¿No? No te pueden denegar un acceso total a visitas, no te pueden denegar acceso a tu abogado, no pueden denegarte comida, y digo por completo, no te pueden decir, no te vamos a dar de comer, y ahí te quedas por 2 días sin comer. No pueden hacer eso, porque eso ya es violar tus derechos constitucionales. Es a cruel and unusual punishment. Es un castigo cruel e inusual. Es una violación de la octava enmienda estar haciendo eso. No te pueden tratar de una manera a tal grado porque es extremadamente cruel e inhumana. ¿Okay? No te pueden denegar medicamento que va a salvar tu vida. Hay mucha gente que está detenida que tiene condiciones médicas bastante serias. ¿Okay? Y que necesitan este medicamento diario o necesitan ir a ser revisados por un doctor periódicamente y te llevan ahí del centro de detención a que te revise un doctor. ¿Ok? Tienen ellos el poder de hacer eso. Pero sí me ha tocado, de que el personal no lleva a la persona a ver a un doctor de manera oportuna o no los lleven para nada. Entonces, eso ya es una violación a tus derechos. Ahí es cuando tú tienes que hablar con un abogado sobre cómo entablar una demanda.
en contra del centro de detención para pedirles de que cesen ese comportamiento. ¿Usted ha tenido casos así de alguno de sus clientes? ¿Nos Claro que puede sí. compartir alguna? Perdón, no le escuché. ¿Nos puede comentar o compartir alguna experiencia con el caso de algún detenido que ha sido posiblemente víctima de malos tratos en un centro de detención? Sí, nos ha tocado pelear casos de, por ejemplo, recuerdo uno de los primeros casos era una persona que había sido diagnosticada con cáncer cerebral y necesitaba medicamentos todos los días y no le estaban dando medicamentos, al contrario, le decían, ay, sí, tómate esto y era ibuprofeno. Ok, no, necesita obviamente medicamento más sofisticado, es una condición médica seria. Entonces le estaban denegando medicamentos. Hemos tenido clientes que, por ejemplo, una clienta que estaba, bueno, está embarazada, no le estaban dando los medicamentos que ella necesita y estamos hablando de que necesita medicamentos prenatales, o sea, que eso es importante para el desarrollo del bebé, ¿no? Entonces no le estaban dando eso, no le estaban dando las comidas a la hora que ella necesitaba. Estaba en confinamiento solitario por ninguna razón. O sea, te ponen usualmente en confinamiento solitario porque ya sea que es para tu propia seguridad, porque no sé, alguien te está molestando o porque tú te has portado mal, ¿verdad? O es un peligro para los demás reos, te van a poner en confinamiento tú solo, ¿no? Pero en este caso, nuestra clienta era una mujer, o sea, embarazada, que no era un peligro para absolutamente nadie y la tenían ahí en confinamiento solitarios. Entonces, tuvimos que entablar una demanda para pedirle a un juez federal que le dijera al centro de detención que pare de hacer este tipo de comportamiento porque estaba violando los derechos constitucionales de la persona. Um, esos son unos ejemplos. Hay muchas muchas otras cosas que pasan dentro del centro de detención, la verdad, pero tú tienes que, como abogado, tienes que estar en contacto con el detenido, porque el detenido es el que te va a decir, o algunas veces los familiares también, porque los familiares hablan con el detenido, entonces los familiares se comunican con uno como abogado, pero eso tiene que ser una acción inmediata. Tú le pides inmediatamente a una corte federal que actúe, que interceda por ti, y la corte federal es rápida. En cuestión de 1 o 2 días te programan una audiencia para que tú y la otra parte, que es el gobierno, se presenten en una audiencia en frente de un juez federal y para que el gobierno explique qué es lo que está haciendo con tu cliente, a ver qué es lo que está pasando, para ver, haz de cuenta que el juez federal está siendo como el intermediario entre tú y el gobierno para ver cuál es realmente la disputa. Entonces, ese es un proceso muy interesante. Ajá. Pero lamentablemente se tiene que hacer porque sí, el staff, el personal del centro de detención, es que tratan muy mal a la gente. Sí, yo no sé por qué son así, pero sí, eso ha sido de hace mucho tiempo, la verdad. ¿Sí? Yo tengo por lo menos 20 años cubriendo inmigración, o quizá un poquitito más, 21, la edad de mi hijo mayor, y, o sea, las quejas son recurrentes, no importa bajo qué administración política o no política estemos. Las quejas han sido recurrentes, lo que acaba de decir la abogada es una gran certeza. Durante muchos años, incluso los abogados, como la abogada Joana, han tenido que presentar demandas a favor de clientes. Yo he ingresado a cubrir particularmente casos de detenidos que en cámaras se han quebrado hablando de su situación y no necesariamente personas criminales. La señora Sara Díaz dice, ¿cuáles derechos? Si no están respetando, señora, los están violando sus derechos. Gracias, señora Sara, por su comentario. Dice la señora Sue Leslie, conozco a una familia con sus hijos pequeños, así los dejaron a la corte, los dejaron en la corte y los deportaron. ¿Qué idea nos da para saber qué derechos tenemos? Ese tema de los derechos no hay filtro actualmente, hay una sensibilidad muy grande. Ya hay también una batalla a través de las redes sociales, abogada, y esto va dividido más a la comunidad eh, entre personas que están a favor de los inmigrantes y otras personas que están incluso haciendo llamadas a inmigración para, como se dice,
denunciar a personas que están sin estatus legal aquí en los Estados Unidos. Esto es algo que está pasando, esto no es una novedad, eso no es un breaking news, no es una noticia de último minuto, porque esa es la situación que estamos viviendo. ¿Verdad, abogada? Sí, correcto. Es más, yo tengo clientes que están en este momento detenidos en un centro de detención de inmigración cuando no han cometido ningún crimen, jamás han sido arrestados, pero fue alguien que llamó a ICE, y que dijo, allá en la casa de no sé dónde vive fulanito, y así se los llevaron. Entonces, sí, tú puedes estar en un centro de detención de inmigración y no haber cometido absolutamente ningún crimen. La razón por la cual te llevaron al centro de detención es porque no tienes un estatus legal. Esa es la razón, pero hay gente que está ahí adentro sin haber cometido jamás un crimen, ni haber sido arrestado, ni siquiera un ticket. Personas que jamás han sido arrestadas antes están en una condición de indocumentados en los Estados Unidos. Cuando son detenidos, digamos, ese es su delito, ¿no? Estar en calidad de indocumentados aquí. Y en el estado de Georgia hay muchos casos que los vemos a diario, que se reportan a diario, y es delicado el saber que incluso personas que tienen DACA o un permiso de trabajo pueden ser detenidas por las autoridades, ¿verdad? No hay no hay algo que bloquee la acción de los agentes federales, es que no hay un estatus incluso como ciudadano de los Estados Unidos. Sí, es que programas como DACA o TPS no son, no es un escudo permanente en contra de la deportación. Obviamente te pueden quitar eso si te metes en problemas criminales, si abandonas los Estados Unidos, ajá, te quitan ese, ya no vas a ser este recipiente beneficiario de ese programa. Entonces, sí, te tienes que comportar, mayormente es tu conducta, ¿no? Estar consciente de que no te estés metiendo en problemas, que no estés en el lugar equivocado, a la hora equivocada, con la gente equivocada, porque luego también la gente se mete en problemas porque otra gente los metió a ellos en problemas. Hay mucha gente que tiene o tenía DACA o TPS, y estaban con un fulanito, y el fulanito traía drogas, o el fulanito traía, estaban en el carro de fulanito y encontraron a fulanito con drogas en el carro. Me explico, nada que ver con la persona que tiene DACA TPS, pero se los llevaron entre las patas. Entonces, hay que ejercer un poco de precaución, ¿ok? Saber con quién estás, porque eso también te puede meter en problemas. Entonces, ya me ha pasado ver eso. Muy bien, gracias abogada. Hemos hablado de muchos temas hoy. Todos los temas son importantes. Yo le agradezco mucho a la comunidad que se ha conectado. Escucha este mensaje. Antes de retirarnos, quiero recomendarles que si tienen alguna duda, si quieren hacer alguna conducta, si tienen un caso que usted considere que puede pelear o si incluso ignora que tiene una situación viable para hacer un ajuste de su estatus migratorio, llame al 770-817-7581, 770-817-7581 es el número del bufete de abogados de la abogada Joana. Están ubicados en el corazón del condado de Gwinnett, muy cerca a Pleasant Hill, cerca al Hotel Sonesta, así que a ese número pueden llamar. Muchísimas gracias, abogada. Cada semana le pido una recomendación. A veces las recomendaciones pueden variar de acuerdo al momento que estamos viviendo, pero me gustaría saber cuál es su consejo para las madres de familia, para los padres de familia, para jóvenes que incluso han venido o los han traído acá sin documentos y que ahora se han convertido en personas adultas que con el fortuito cambiar de los tiempos se han vuelto indocumentados o son indocumentados. Sí, pues ya más o menos hablamos de eso y es de no exponerse a este escrutinio público. Entonces, trate de evitar manifestaciones, protestas, de temas que ahorita son muy sensibles para esta administración presidencial. ¿Ok? Trate de evitar poner en sus redes sociales o en cualquier otro lugar en el internet, de que usted tiene alguna opinión sobre, de nuevo, o algún tema que es ahorita sensible para la administración presidencial. Entonces, si no es algo que necesite la gente saber, mejor reservarse el comentario porque
sí lo puede acarrear problemas cuando esté tratando de arreglar papeles. Muy bien, muchas gracias, abogada Joana. Ya hemos cumplido con un poquito más de una hora, la abogada se tiene que ir. Síganla en sus redes sociales, emigren hasta, el término, emigren hacia sus redes sociales en Cochrane Immigration, están en TikTok, están en Facebook, están en Instagram, y la abogada también tiene programas, me parece que los días miércoles, y seguro que va directo para allá para estar en contacto con el público, con la audiencia, así que siempre estamos conectados con ellos. Y esta pregunta, abogada, que dice la señora Dayana Flores, a mi hija se le venció la tarjeta de residencia desde mayo, ¿qué puede hacer? ¿Tiene tiempo de contestarla o la contesta en Cochrane? Sí, no, eso es rápido, renovarla. Sí, es que la tiene que renovar. Si es una tarjeta de residencia, usualmente no es un problema renovarlo después de que se venció. Entonces, sí, hable con un abogado sobre eso. No veo mucho problema, a menos de que haya algún otro detalle que no esté compartiendo, pero eso no es mucho problema, ¿ok? No quiere decir que dejes de ser residente porque expiró tu tarjeta de residencia, a menos de que sea una tarjeta de residencia condicional, que esas son las que te dan por 2 años. Esas tienen otro tipo de condiciones. ¿Ok? Entonces, pero cheque con un abogado sobre si eso podría ser un problema. Yo pienso que no, pero puede tener una consulta con nosotros. La consulta inicial es gratis. Entonces, podemos hablar del caso de usted. Sí. Muy bien. Gracias, abogada. Ahora sí, ya nos vamos. 770-817-7581, 770-817-7581. Ya saben que pueden hacer una consulta. La consulta inicial es gratis y después ya pueden dilucidar si tiene un caso de inmigración que seguir o que pelear. Así que muchísimas gracias, abogada Joana. Como siempre, aprendemos mucho de usted, llevamos información importante, determinante en nuestra comunidad. Sí, destacar que nosotros hablamos de temas genéricos, no especificamos o determinamos que se trate específicamente de su caso. Estamos hablando de temas genéricos. ¿Verdad, abogada? Sí, sí, correcto. Muy bien. La señora Dayana le dice que no solo se le venció, pero no ha tenido dinero para renovar, pero sí tiene que conseguir el dinero para hacer esa renovación, especialmente en este momento, ¿verdad? Para renovar. Hay una tarifa que tiene que pagar con inmigración. Entonces, tiene que pagar eso. Ujú. Muy bien. Gracias, abogada Joana. Y nos despedimos. Nos vemos muy pronto. Así que escuchamos también sus propuestas de algún tema que le interese en particular. Gracias, abogada Joana. Feliz tarde. Sí, igualmente. Nos vemos pronto. Gracias. Así es, amigos, un poquito más de una hora en este programa de inmigración. Con ustedes, Irene Díaz Bazán. Gracias por sus comentarios, gracias por participar asertivamente en este engranaje de información. Me siento muy contenta de hacer estos programas en que las personas se pueden sentir identificadas y que además pueden corroborar a este programa con sus preguntas que nos ayudan a allanar el camino de la información. Muchísimas gracias, les mando un abrazo virtual. Ya saben, síganos aquí. Gracias a todos los que se han conectado, a sus comentarios, a sus preguntas. Y además quiero decirles que se mantengan atentos a Prensa Atlanta, que constantemente vamos a tener entradas para diferentes eventos, así que ojo con los programas y con la información. Muchísimas gracias y les mando un fuerte abrazo virtual para todos.